Muy buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a esta reunión en la cual vamos a compartir con ustedes algunas orientaciones para que puedan implementar estos lineamientos para el desarrollo de acciones orientados a promover el bienestar de los docentes en el marco de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial. Desde ya agradecemos su asistencia y les pedimos disculpas también por la demora en el inicio de la reunión. En el chat de la reunión podrán ver la, el enlace para la lista de asistencia. Les agradecemos por favor que puedan registrarse, porque al hacerlo ustedes van a, además al final de la reunión, poder acceder al material que se les va a presentar en la misma. A lo largo de la reunión habrán algunos momentos en los cuales les pediremos su participación. Eso se va a hacer a través de los micrófonos activos. Entonces, si tienen audífonos, les agradeceremos que se los pongan para que se les pueda escuchar de la mejor manera posible. Y las intervenciones también esperamos que puedan ser precisas, de manera que podamos permitir que el resto de participantes también puedan hacer uso del tiempo. Entonces, sin más, empecemos la reunión. Nuevamente, gracias a todos por su asistencia. Vamos a empezar esta reunión con una pequeña historia que probablemente a muchos de ustedes les resuene o les sea conocido, ¿no? Vamos a hablar de una docente ficticia, pero no tanto, porque probablemente muchos de ustedes conocen una situación parecida. Vamos a conocer la historia de Juan. Juan es una docente de nivel primaria, natural de Chiclayo, que en el último proceso de nombramiento logró acceder a una plaza en Laujel Purús, región Ucayali. Con el objetivo de llegar a tiempo para el inicio del año escolar, se ha trasladado a la ciudad de Pucallpa y empieza a organizar su ruta de traslado hacia su nueva escuela, a la cual llegó gracias al apoyo de la Fuerza Aérea. Caso contrario, el desplazamiento hubiera tenido que ser por ríos y hubiera sido bastante largo. Luego de su primera travesía, Juana toma contacto con las condiciones de vida de la zona, mientras confirma los diversos retos que le habían adelantado algunos colegas suyos, que conoció en Pucallpa. Busca un lugar para poder vivir mientras esté trabajando en su nueva escuela, para lo cual, afortunadamente, el director de la escuela había conversado con algunas familias de la zona para que puedan ver la posibilidad de darle una habitación a Juana. Juana ahora tiene 2 meses en la zona y en este punto empieza a tener algunas ganas de irse a otro lado, aunque piensa en sus alumnos, quienes le comentaron que cuando se fue el último docente, el año pasado, demoraron 2 meses más o menos para que venga un reemplazo, tiempo en el que algunos de sus compañeros terminaron apoyando los trabajos de sus familias, es decir, dejaron la escuela. Sin embargo, tampoco sabe si seguirá el siguiente año o si es que podrá acabar este año. Uno de sus nuevos compañeros le comentó que el año pasado sufrió la picadura de una serpiente, por lo cual el director de la escuela le acompañó al centro de salud más cercano, que se encontraba a algunas horas de distancia. Al llegar ahí, solo había un técnico en salud, quien pudo aplicar el suero antiofídico. Sin embargo, el médico estaba haciendo rondas en otras comunidades, por lo que no estaba en el momento, y iba a demorar en volver, motivo por el cual Juana no pudo obtener el descanso médico requerido. Si ella hubiera necesitado tener otro tipo de atenciones, en caso que se hubiera complicado la picadura, ella hubiera tenido que trasladarse más de un día de distancia con el riesgo de integridad de la docente. Esa es la historia de Juana. Ahora quisiéramos que ustedes puedan ayudarnos con algunas reflexiones al respecto. ¿Cuáles ustedes creen que serían los efectos si Juana decide dejar su trabajo, tanto a nivel personal como con el servicio educativo? ¿Alguien se anima a dar alguna respuesta? En este momento tienen los micrófonos abiertos. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, uno de los casos sería, ¿no?, de que no iniciara a tiempo el servicio educativo. Otro, bueno, Fana probablemente dejaría de percibir su salario, ¿no? Porque quedaría
definitivamente sin trabajo hasta que haya otra oportunidad. Y considero de que los planes desde un inicio, los planes educativos eh, no estarían dentro del contexto y se podría cumplir de manera ordenada las metas trazadas. Muchas gracias, Iván, por compartir con nosotros. ¿Alguien más desea compartir alguna reflexión sobre esa pregunta? Bueno, podemos continuar con la siguiente pregunta a ver si es que alguien más se anima. Otra pregunta sobre la situación de Juana que hemos comentado es, ¿cómo podríamos colaborar para que, disculpen, era Juana, solo que en un momento era Rosa, para que Juana desarrolle mejor su trabajo? ¿Quién debería hacerlo? O sea, como nos comentaba Iván hace unos momentos, hay unos efectos si es que Juana deja su trabajo, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Uno, pensando en el servicio educativo, es que el servicio no va a iniciar a tiempo o se va a interrumpir. Y a nivel de Juana, es que no va a tener trabajo y va a afectarse por ese lado su economía. Eso es lo que Iván de manera muy precisa nos señalaba. Ahora, ¿qué podríamos hacer para que la situación de Juana mejore a nivel laboral? Sí, respecto a lo que hemos estado describiendo. ¿Y quién creen ustedes que tendría que colaborar al respecto? Uy, bueno, disculpen, lo que se estuvo viendo en estas últimas designaciones, a veces muchos docentes se han trasladado a diferentes regiones distintas, ¿no? Por ejemplo, a San Martín han venido de Amazonas, Cajamarca, ¿no? Inclusive de Puno. Entonces, de contextos definitivamente distintos, ¿no? Entonces, ahí probablemente en las mujeres o el docente no ha hecho un buen diagnóstico en conocer, ¿no? O preguntar cómo es la zona a donde va a ir a trabajar. Entonces, para ello, consideraríamos que antes de que puedan decidir por estas opciones, es saber, ¿no? A cuánto de distancia está, si la institución educativa donde va a ir cuenta con los servicios básicos, ¿no? Entendiendo que acá en la región San Martín, por ejemplo, tenemos zonas donde hay que trasladarse de repente 1 o 2 días antes y te vas a un lugar donde no encuentras las condiciones debidas, ¿no? Tanto en infraestructura educativa, la misma comunidad muchas veces son chauis, a veces quechuas. Entonces, hay un sinnúmero de factores que deberían conocer el docente antes de aceptar una propuesta de esta forma, ¿no? Si bien es cierto, todos los docentes buscan estar nombrados una plaza porque les garantiza continuidad, les garantiza un tema económico sostenible. Eso considero que tendríamos que hacer para que los docentes puedan conocer el contexto de la institución. Pero gracias, Iván. Es muy interesante lo que nos comenta porque pensando en cómo podemos colaborar para que Juana pueda desarrollar mejor su trabajo y quién o quiénes deberían hacerlo, usted señala un tema que es muy importante, ¿no? Y es, lo primero es conocer cuáles son las condiciones del lugar al cual estoy yendo a trabajar. Como se dice, no irme a la de Dios, ¿no? Bueno, ya me voy y vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿no? La vida es solo una y hay que darle con todo, claro. Eso es un tema también de responsabilidad y de seriedad respecto a los compromisos que puedo ir asumiendo, pero también, como usted señala, ¿no? El ver que las diversas comunidades del país y lugares donde están los servicios educativos no siempre tienen las mismas condiciones, y usted ha mencionado dos que son bastante críticas, ¿no? Una que se refería a cuánto tiempo me puede tomar llegar a mi lugar de trabajo. Usted ha dicho que en San Martín hay lugares en los cuales nos puedes tomar hasta 2 días antes de llegar al lugar de trabajo. Y el otro que usted ha mencionado se refirió a la infraestructura educativa, ¿no? Además de otra que también señaló usted, refería a la presencia o no de servicios básicos. Entonces, esos son elementos críticos respecto a lo que cualquier persona se está preguntando sobre dónde voy a ir a trabajar.
pero que muchas veces cuando estamos en la dinámica del servicio educativo, casi siempre estamos pensando en si tenemos los materiales, si llegó la alimentación, que las personas estén a tiempo, pero no estamos viendo todo eso otro que está alrededor, ¿no? Todo eso otro que posibilita que eh, nosotros o como cualquier trabajador o los docentes en este caso puedan estar en su lugar de trabajo. Muchas gracias, Iván, nuevamente. Finalmente, les invitamos a una última reflexión antes de empezar la jornada. ¿Qué cosa es para ustedes el bienestar docente? ¿Han escuchado el bienestar docente o qué idea tenemos sobre bienestar docente? Sí, Buenos Blanca, días. buenos días. Sí, Participe, por favor. sí. Es importante conocer, como decía el maestro Iván, conocer la realidad de cada contexto. Muchas veces se trabaja con los mismos criterios, ¿no? Para una nación o para una región que es tan diversa. Hablar de Purús, pues, no es una zona fácil, ¿no? Desde el ingreso, los docentes muchas veces no van porque es una zona muy cara, es una zona donde realmente el costo de vida es muy alto y se tendría que ver desde las estructuras más altas esa diferencia que se tiene que tener con los maestros de cada región. Por lo tanto, muchos maestros muchas veces por el desconocimiento, ¿no? Y cuando ya ven la realidad ya no quieren estar en esos lugares porque no les alcanza el sueldo. Entonces, en ese sentido, es importante que se trabaje desde las estructuras más altas la diferenciación en cada uno de estas zonas para atender mejor a los maestros y por ende a la educación, ¿no? Los efectos, si Juana deja de trabajar, pues de repente son muy altos en la parte personal para ella, pero también en cuanto al servicio educativo, ¿no? Zonas como Purús es pues hablar de un maestro bilingüe y muchas veces no lo hay porque hay una deficiencia en todas las regiones, creo yo, de maestros bilingües. Se tendría que hacer un análisis muy consciente de este aspecto, formar maestros bilingües con mejores remuneraciones, con conocimiento del entorno, a fin de que realmente podamos lograr un servicio educativo de calidad. Gracias. Muchas gracias, maestra Blanca. Importante los aportes que nos da, recapitulando no solo la situación inicial sobre los efectos en esta docente Juana cuyo caso hemos planteado, pero nos trae esto que solemos dejar de lado y usted dice, ¿no? A veces asumimos que el país es igual, homogéneo, y que todos los docentes tienen los mismos retos y las mismas situaciones. Ahí, Jessica de Madre de Dios, por favor. Buenos días con todos. Con respecto a la pregunta, ¿qué es el bienestar docente? No considero que se refiere al estado integral de satisfacción, ¿no? De equilibrio y salud que experimentan los profesores en el ejercicio de sus labores educativas. Este incluye, por ejemplo, la salud mental, física, motivación, satisfacción laboral, equilibrio entre vida personal y laboral, y asimismo clima laboral positivo. Eso tendría que ver con este bienestar docente. Sin, pues, no se limita tampoco solo a la ausencia de problemas o malestar, sino también que implica un conjunto de condiciones, ¿no? Que favorecen su desarrollo personal y profesional. Muchas gracias, Jessica. Importante lo que nos señala, solo para hacer el cierre con lo que comentaba la maestra Blanca también. El, el mirar al país como si fuera una realidad homogénea es cerrado, ¿no?
y no solo de pronto desde el nivel nacional, sino también a veces desde el nivel regional o el nivel local. Nos falta quizás no darnos cuenta de ello, sino desarrollar acciones que tomen en consideración esas diferencias. Habían otros elementos que destacaba también la maestra Blanca, la especialista Blanca, disculpe, que están referidas a la provisión de una serie de condiciones laborales para este docente que puede ir a lugares o a realidades como la de Purús, ¿no? El hecho del manejo de lenguas, el hecho de la formación en servicio, y al final la especialista Jessica nos da este cierre y esa reflexión respecto a qué estamos entendiendo por bienestar docente. Ya nos habla de un estado integral, satisfacción, equilibrio, pero que sobre todo dejemos de verlo como la ausencia de problemas, sino más bien como la presencia de condiciones, ¿no? Y esa es una invitación muy potente e importante sobre la cual justo queremos complementar algunas cosas brevemente respecto a la definición normativa que se tiene de bienestar docente. Está en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, el artículo 75A. Y está muy asociado a lo que nos comentaba la especialista Jessica, ¿no? El bienestar es el grado de satisfacción que le permite a los docentes ejercer su labor de manera óptima y significativa dentro de las instituciones educativas. Entonces, claro, es la satisfacción que yo voy a tener eso, pero requiere una serie de condiciones para hacerlo. Y en este caso, estas condiciones se ven abajo como dimensiones, una dimensión personal, dentro de lo cual podemos ciertamente hablar de la salud física y mental que mencionaba la especialista Jessica, una dimensión social que está un poco más referida a todos los elementos sobre la satisfacción propiamente que yo voy teniendo con mi rol docente, con mi trabajo, y que casi siempre suele desarrollarse dentro, esta dimensión suele verse a nivel de la valoración que se tiene de mi trabajo, tanto externo por la sociedad como interno dentro de la institución educativa o la propia valoración que hago yo. Y una dimensión profesional material que está más asociada a estas condiciones que se me dan para que yo pueda desarrollar mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo a lo largo de la reunión está referido a, tomando en cuenta esta definición de bienestar docente, nosotros desde la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente hemos promovido un documento normativo que es la RBM 066, que la mostramos al inicio, la cual plantea y propone desarrollar una serie de medidas que promuevan el bienestar de los docentes, pero tiene un foco un poco más fuerte en los docentes que se encuentran ubicados en los ámbitos de frontera, en los ámbitos rurales, en los ámbitos BRAIN. No quiere decir que existan medidas que también se puedan trabajar en zonas urbanas, ciertamente. Y tampoco quiere decir que sean las únicas medidas que se están proponiendo, pero hay un foco en estas zonas justo por varios de los elementos que quienes han participado han mencionado, ¿no? Hay una realidad diferente, hay una necesidad de proveer condiciones al docente para que pueda estar ahí, y hay una fragilidad en esos ámbitos que hace que sea un reto mayor ser docente en aquellas zonas, lo cual expone además no solo al docente, sino también a los estudiantes. Entonces, vamos conversando un poco sobre qué es lo que se está proponiendo y queremos presentar un par de herramientas que esperamos puedan ayudarles con, con las acciones que ustedes desean emprender. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, promover lineamientos de bienestar. Como les mencionaba, lo que queremos es que tengamos algunas orientaciones que nos permitan contar con estrategias, intervenciones, colaboraciones u otras acciones para que así podamos tratar de promover esas condiciones asociadas al bienestar de los docentes. En un trabajo coordinado, hablamos de la carrera pública magisterial, estamos hablando de docentes contratados y nombrados, entre los diversos niveles de gobierno. Ese también es un tema importante que lo vamos a destacar en breve, ¿no? No solo van a ser acciones nacionales, no solo van a ser acciones que se promuevan desde la DRE o la SUGEL, sino también que puedan participar
los gobiernos locales en esto. Y como les mencionábamos, hay un privilegio a estas zonas. Y bueno, no es gratuito que pongamos el caso de Rosa, de Juana, como ejemplo. Y es que en estos ámbitos, para que hablemos del bienestar docente, primero tenemos que pensar en que siquiera esté el docente presente en el servicio educativo. Y si no vemos o abordamos elementos como han mencionado sus compañeros, ¿no? El asegurar que llegue, tener claridad de cuáles son las condiciones o los servicios presentes, difícilmente esos servicios van a poder mantenerse. Ahora, vemos varios datos ahí, pero voy a tratar de resumir algunos. Igual toda esta información la van a tener ustedes. Vamos a ver más o menos cómo estamos ahorita respecto a algunos temas críticos en materia de bienestar docente. Uno de los primeros, el primero que vamos a ver en esta lámina, está referido a la salud del docente. Entonces, hacia la izquierda vemos fuente de financiamiento. ¿Fuente de financiamiento de qué? De las atenciones médicas que reciben los docentes. Esto está en base a la última encuesta nacional docente aplicada en el año 2022. Y en buena cuenta, a nivel nacional, el 54%, de acuerdo a Saendo de docentes, señaló que el financiamiento de sus atenciones venía por salud, un 37%, cerca de un 38%, lo financiaban ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí nomás vale la pena que hagamos una pregunta. Los docentes, o que reflexionemos sobre algo, los docentes son asegurados de salud, pero un porcentaje muy grande, cercano a un 40% de docentes, financian ellos mismos sus atenciones. Miren, pasamos el 40% si es que sumamos recursos propios con seguro privado. Entonces, el 40% de docentes, a pesar de tener un seguro de salud, financian sus propias atenciones. Vamos a ir dejando un poco esa pregunta. Probablemente muchos diremos o pensaremos es que el seguro demora bastante en generarme una cita. Ese puede ser un elemento. Pero también es probable que no tenga acceso a servicios de salud cercanos al lugar donde trabajo. Y eso es lo que vemos justo en la tablita que está al costado. En porcentaje de servicios educativos que se encuentran en el ámbito de un establecimiento de salud. Como bien se ha dado una leve mejora entre el año 2022 al 2024, esto es en base al censo educativo, pero podemos ver que el 54% de servicios educativos señalan que están en el ámbito de un establecimiento de salud. Eso quiere decir que tendrían que estar en la posibilidad de ser atendidos por alguno de esos. Ahora, decir que está en el ámbito no quiere decir que necesariamente vayan a recibir atención de estos, ¿no? Quiere decir que se identifican de manera cercana. Podríamos casi como que equiparar esa misma cifra con la cifra de los docentes que dicen que pueden ser atendidos en un establecimiento de salud. Sí, más o menos está similar. 54.7, 54.5, igual, todo eso es sobre todo la información de la ENDO referencial. Ahora sí vemos por otro lado. Disculpen, ahí se había repetido la misma información en el lado derecho. Hacia abajo hay otro tema crítico cuando hablamos de la salud y el impacto de la salud del docente, no solo sobre su propio bienestar, sino también sobre la prestación del servicio educativo. Esto parte de un estudio que trabajamos junto a la unidad de seguimiento y evaluación del Ministerio de Educación para tratar de medir cuál es el impacto en horas pedagógicas perdidas de manera anual y el presupuesto que se destinaba en diversas situaciones hacia docentes con licencias otorgadas, licencias vinculadas a salud o enfermedad. Ojo, no estamos hablando aquí de licencias por maternidad. Entonces, esto es el año 2022 y si pueden ver el total de horas pedagógicas que se perdió, de acuerdo, usando como fuente el AINI en este caso, fueron 1.990.032 horas. Eso es un montón. O sea, casi 2 millones de horas pedagógicas se perdieron en el año 2022 si consideramos el uso de licencias por salud o enfermedad.
el promedio en ese año de horas pedagógicas por docente con licencia, o sea, fue de 124 horas. Y ahí vemos otros impactos a nivel presupuestal. ¿Cuánto dinero se dio por esas licencias? Casi 31 millones, pero además, ¿cuánto se tuvo que destinar para el reemplazo de ese docente? Porque claro, si yo me enfermo, tiene que venir una persona a reemplazar. Entonces, ahí se ve el dinero invertido entre el docente que está enfermo y el docente que entró como reemplazo, alrededor de 58 millones. Entonces, hay un tema fuerte si es que yo me enfermo como docente, un poco lo que veíamos con la situación hipotética de Juana, ¿no? Si a Juana no le hubieran puesto el suero antiofídico, probablemente podría su propio bienestar haberse afectado mucho más, pero por otro lado también el impacto sobre el servicio educativo también se hubiera hecho más evidente porque lo hubieran tenido que trasladar, hubiera tenido que estar en otro tipo de situaciones, etc. Entonces ya, esto es un primer pantallazo respecto a lo que tenemos a nivel de la situación de la salud de los docentes. Ahora, pensemos en las distancias que nos suelen tomar para llegar hacia nuestros servicios educativos. Entonces, aquí tenemos una información del Padrón de Instituciones Educativas del año 2023, en el cual vemos tiempos medio de traslado desde los servicios educativos hacia algunos puntos críticos, capitales distritales, capitales departamentales, CEDUGEL, CESDRE, considerando el nivel de ruralidad o de urbano. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí abajito, abajo de rural 1, lo vemos mayor o igual a 24 horas, 167 servicios educativos, de acuerdo a este padrón de accesibilidad del 2023, les demora entre un día a más poder llegar a su servicio. Es justo la parte que está sombreada un poco en azul. Luego podemos ver que 1.357 servicios educativos están entre más de 10 horas a menos de un día. Sobre eso podemos ver la zona rural 1 corresponde a todas estas horas críticas, ¿no? Más de 10 horas, entre 8 a 10 horas, 981 servicios. Hay un grupo grande de servicios educativos que tienen el desplazamiento mucho más amplio, ¿no? En distancias mucho más largas, mientras que rural 1, más de 2 horas, podemos decir que es tipo el 60% de servicios están a más de 2 horas de desplazamiento. En urbano, por el contrario, si vemos en la parte superior derecha, el 72% de servicios educativos en zonas urbanas era menos de media hora. Entre media hora a una hora, el 12%, y hasta 6 horas, el 1.9%. Pero el grueso está en menos de media hora. Un 72% está en menos de media hora. Ahora, si vamos a la tabla, al gráfico de la derecha, vamos a ver otra información. Está referida a con qué frecuencia se trasladan los docentes de su vivienda permanente hacia su centro de labores, ¿no? Entonces, de manera diaria, si pensamos en las áreas críticas de frontera, de manera diaria, un 45% de docentes se pueden trasladar la vivienda al trabajo. Un 25% lo hace de manera semanal, mensual lo hace un 20% y 9.5% se toma mucho más tiempo que mensual para poder trasladarse hacia su vivienda permanente. Y vamos a hacer el otro foco, lo vamos a ver en las zonas Braille, también donde ese número crece hacia un 13.3%. Que son los docentes que les toma, que se trasladan entre la escuela y su vivienda principal con frecuencias mayores a un mes. O sea, no pueden, ni siquiera mensual pueden volver
ellos a su casa. Y finalmente, una última parte referida a los puntos de partida, y es el porcentaje de docentes que no duermen en su vivienda principal. Entonces, eso es de acuerdo a la encuesta nacional docente del 2018. Podemos ver que en áreas rurales, la pregunta era, ¿para venir a trabajar a esta escuela se queda dormido en su vivienda principal? El 45% de docentes de escuelas rurales decía que sí, sí se queda en su vivienda principal. Eso quiere decir que cerca del 55% no lo hacía y tenía que ir a otro lugar, ¿no? Si queremos ver también de acuerdo a la ENDO del 2018, los docentes, si vemos el gráfico de la derecha, los docentes que no duermen en su vivienda principal para ir a trabajar, el lugar donde esto ocurría mucho más era en Huancavelica, en el año 2018. Casi el 50% de docentes no volvía a su vivienda principal. Y ahí bajamos hacia el, como verán, esto luego se da con mayor frecuencia en Amazonas, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, y con mucha menor frecuencia en Lima Metropolitana. Entonces, eso es para que estemos un poco en contexto sobre alguna información actual sobre la situación del bienestar docente con foco en la salud, en, en la necesidad de desplazarse para la vivienda y también en la accesibilidad al servicio educativo. Entonces, vamos a ir cerrando un poco algunas ideas de cosas que ustedes ya han estado mencionando, ¿no? Porque es importante apostar por mejorar el bienestar de los docentes, con énfasis en estos lugares más alejados. Entonces, recordando cosas que ustedes ya han dicho, ¿no? Si yo hago que el docente pueda llegar de manera más oportuna al servicio educativo, ello contribuye de manera directa con la continuidad del servicio educativo. Hay lugares donde el año escolar no empieza en marzo, sino que empieza en abril, en mayo o incluso hasta junio, ¿no? Si yo contribuyo a que el docente pueda estar en su lugar a tiempo, entonces el servicio y las horas pedagógicas también se van a desarrollar. Por otro lado, si vemos mejores condiciones para este docente que va a llegar y también va a traer mejores condiciones de talento docente, ¿no? De manera opuesta, claro, si yo tengo mejores condiciones de trabajo o algo que me hace más atractivo el poder llegar a mi lugar de trabajo, entonces ya no va a disminuir, disculpen, la rotación o el abandono de plaza de los docentes. Ese impacto tiene su contraparte a nivel de estudiantes. Por un lado, un docente que está presente mucho más tiempo y que no estoy cambiando de docente a cada rato, puede desarrollar mejores vínculos docente-estudiante, además de posibilitar también el cumplimiento del año escolar, ¿no? Y sabemos que el desarrollar vínculos docentes-estudiantes es clave y crítico para el proceso educativo. Y finalmente, claro, si es que no solo los estudiantes, sino las familias ven al docente presente a tiempo, también eso disminuye el riesgo de deserción educativa. Porque si yo veo que no está el docente en 1, en 2 meses, sobre todo en el caso de los chicos más grandes, suele ocurrir en algunos lugares que les dicen, bueno, toca trabajar, toca que apoyes al hogar y ya no estemos esperando a un docente que no llega. Entonces se han priorizado algunas medidas en esta RBM 066. Están referidas a la salud docente, al desarrollo profesional y a las condiciones materiales. Ahora vamos a comentarles brevemente cuáles son y luego vamos a desarrollar con un poco de mayor profundidad las que queremos compartir con ustedes. A nivel de la salud de docentes, está la suscripción de convenios de intercambio prestacional. ¿Qué es un convenio de intercambio prestacional? ¿Qué es lo que busca esa medida? Contribuir con el acceso a los docentes que no tienen servicios de salud cercanos a su centro educativo. Entonces, mencionábamos el caso de Juana, que tenía un servicio de salud cercano, pero no era ni siquiera probablemente de salud, sino que era de otro lugar. Entonces, con el intercambio prestacional, lo que hacemos es que el gobierno regional se pone de acuerdo con el salud, establecen un convenio y permiten que los docentes, como cualquier otro ciudadano, puedan atenderse en los establecimientos del MINSA, que en este caso serían los de la DIRESA, de manera más cercana.
No quiere decir que van a estar al costado exactamente de la escuela, pero en vez de trasladarnos hacia una capital provincial o regional, que muchas veces es donde está el establecimiento de e-salud, ahora el tiempo de traslado va a ser menor. De otro lado está el promover el desarrollo de campañas de salud, que sobre esa vamos a comentar un poco más a detalle más adelante, así que ahora la paso rápidamente. Y el sensibilizar con el desarrollo de los permisos y licencias para docentes con afecciones graves a su salud propias o de familiares. En este caso, como saben, hay toda una serie de normativas, ¿no?, aprobadas a nivel de desplazamiento, para docentes que tienen enfermedades crónicas, terminales, degenerativas, y lo que se promueve aquí es más bien que se sensibilice tanto al docente como desde la SUGEL se pueda tratar de ver en qué medida se tiene más claridad de los procedimientos para poder hacer uso de la normativa que ahorita es existente, ¿no? Eventualmente se planean desarrollar algunos otros elementos adicionales que puedan complementar o mejorar, por ejemplo, las normativas actuales existentes en cuanto a licencias o reasignaciones. En cuanto al desarrollo profesional, lo que se plantea de momento es que se puedan suscribir quienes tienen, los gobiernos regionales, gobiernos locales, que tengan interés en suscribir o en desarrollar sus propios programas formativos, cuando realicen o establezcan estos convenios con las instituciones formadoras, sean públicas o privadas, puedan contar con la asistencia técnica del Minedu, en este caso en particular de la Dirección de Fortalecimiento Docente en Servicio, la IFOTS, o la Dirección de Fortalecimiento Directivo, que es la DIF, ¿no? Entonces ambas direcciones tienen toda su normativa y tienen toda la disposición de poder brindar la asistencia técnica en caso que deseen desarrollar algún programa formativo. Y bueno, no finalmente porque falta uno más, a nivel de las condiciones materiales, uno de los temas críticos que se quiere desarrollar es la provisión de espacios de alojamiento temporal para docentes, como hemos mencionado, con foco en las zonas rurales, frontera, BRAE, y que en buena cuenta quieren contribuir con que este docente que hace la apuesta por irse a estos lugares más alejados tenga estas condiciones mínimas de espacio y de seguridad en la cual pueda estar y así contribuir en garantizar su bienestar y su permanencia durante el año escolar. Hay algunas otras, la última, está referida al desarrollo del mecanismo de traslado para docentes, sea por vía aérea, terrestre, fluvial, hacia zonas rurales o de frontera. En ese caso ustedes pueden ver un vuelo de apoyo que justo fue a la zona de Purús a inicios de este año, para tratar de, entendiendo y sabiendo de las condiciones de distancia, lejanía, es tratar de ver costos, ¿no?, y seguridad, es tratar de ver qué mecanismos encontramos para que los docentes puedan llegar a sus zonas, no solo llegar, sino que lleguen de manera segura. Ahora, el bienestar de los docentes no es solamente una acción que le competa a un actor, ¿no? Es una acción en la cual estamos metidos todos, ¿no? Entonces quisiera preguntarles brevemente, si bien ahí pueden ver ustedes la lámina, pero ¿en qué tipo de situaciones o para qué es que nosotros o ustedes desde su quehacer cotidiano, por qué es que ustedes desarrollan o establecen articulaciones? ¿Por qué buscamos socios? ¿Qué es lo que logramos con eso, ¿no? ¿Qué experiencias de articulación o de trabajo coordinado ustedes tienen en sus territorios? Pueden compartir sus experiencias, se ha abierto su micrófono. ¿Tienen ustedes aliados con los que trabajen actualmente? ¿Articulan algunas acciones con ellos? ¿O en qué temas ustedes desarrollan trabajo articulado? Vamos a continuar en todo caso y sobre eso ustedes podrían, si desean, levantar la mano para participar al respecto. Como les comentaba hace un momento, ¿no?
cuando abordamos el bienestar del docente, lo que tenemos que tener claridad es que hay toda una serie de acciones de trabajo articuladas, hay toda una serie de competencias compartidas a nivel de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, pero que sobre todo nos van a permitir desarrollar nuestro trabajo en sinergia y va a favorecer el que podamos establecer y desarrollar mejor articulación, todo siempre en beneficio del docente, ¿no? Entonces, la propuesta de alineamientos justo reconoce eso, ¿no? Reconoce que quien está más cerca al territorio es justo quien tiene mayor claridad sobre las necesidades, pero que además tiene también toda una experiencia de trabajo y tiene toda una red de aliados que van a posibilitar que las acciones que se propongan puedan contribuir con el bienestar de los docentes de sus ámbitos. En este caso, los alineamientos por ello buscan impulsar y facilitar todo tipo de acciones que promuevan la mejora de las condiciones de bienestar de los docentes. Y aquí un recordatorio adicional. Si bien he mencionado algunas, las medidas que están planteadas a nivel de los lineamientos, el documento no pretende ser en absoluto definitivo ni pretende señalar que no pueden haber algunas otras acciones que se desarrollen por el bienestar de los docentes. Más bien, si ustedes quizás ya hacen algunas que no hayan sido listadas, eso está muy bien, ¿no? No quiere decir que esto sea lo único que se puede hacer o que se debe hacer. Es más bien un primer acercamiento que estamos planteando a nivel de Minedu, ¿no? Entonces, lo que queremos y esperamos promover es un rol más activo entre todos y que tengamos mayor claridad también, como ustedes han estado mencionando al inicio de la reunión, que brindarle estas condiciones al docente no es solamente para el docente, sino que es, lo cual es importante, sino que son condiciones de trabajo. Entonces, son los trabajos los que tienen que estar de la mejor forma posible planteada para que ellos puedan realizar su labor de manera óptima, tal como está en la definición de bienestar. Porque sin docente no hay servicio educativo. O sea, eso es una idea que también es importante que vaya quedando en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos participar o qué tipo de acciones podemos ir desarrollando desde las DRE, GRE y UGEL? Identificar cuáles son las necesidades de bienestar, o sea, cuál es la necesidad de bienestar de los docentes de mi ámbito, ¿no? Ahí, como mencionó una compañera al inicio de la reunión, no en todos los lugares las necesidades van a ser las mismas o con la misma intensidad, ¿no? Identificar también cuáles son los potenciales aliados, disculpe, quiénes serían los potenciales beneficiarios, si hay un énfasis en salud, alojamiento y desplazamiento. Si es que tengo algún tipo de proyecto de inversión o algo que esté funcionando de momento, ahí Iván está levantando la mano. Si desea comentar, por favor. Hola, sí, mira, los aliados estratégicos de las instituciones educativas, muchas veces en primer lugar son los gobiernos locales, ¿no? De la jurisdicción al cual pertenece. Ahí, desde el desarrollo de los presupuestos participativos, se gestiona, pues, ¿no? Por decir, la elaboración de algunos, proyectos de inversión para la infraestructura educativa. Asimismo, lo que también en base al sector educación se busca es de que las vías de acceso de una y otra forma siempre se vean, eh, siempre se vean los mantenimientos de manera consecuente, ¿no? Porque esto de una u otra forma hace que el docente pueda llegar a su institución. También se puede ver de que aparte de eso, muchos docentes se trasladan todos los días, ¿no? En tempranas horas de la mañana, de 2 horas y media, de 20 en motocicletas acá en la región. Y eso que también, poniendo de una parte, imagínense que un docente se levante a las 4 de la mañana y trasladarse a su institución, ¿no? ¿Cómo llega el docente a la institución a brindar el servicio educativo a sus alumnos, ¿no? Y ese docente nuevamente termina la actividad educativa, la jornada laboral, y se traslada nuevamente a su casa.
Entonces, ahí hay un temita también que tenemos que tener en cuenta de que muchas veces el docente ya no socializa con la comunidad, no hace seguimiento, ¿no? De cómo están sus alumnos, porque si bien es cierto, el docente tiene cantidad de cosas que le falta mejorar para que él pueda también brindar un servicio, porque dándonos cuenta que las instituciones educativas no cuentan con todos los materiales definitivamente para que él pueda llevar una buena orientación a sus docentes. Y muchos también se reinventan y buscan las mejores posibilidades para hacerlo, ¿no? Pero, como vuelvo a recalcar, el gobierno local siempre es un aliado muy, muy especial para los directivos de las instituciones educativas, ¿no? Que buscan la mejora de cada uno de ellos. Importante lo que nos comenta Iván, muchas gracias. Ciertamente los gobiernos locales tienen un rol crítico, ¿no? Y, y ahí más bien es a destacar esto que usted señala y que muchas veces no todos los especialistas estamos necesariamente atentos o no siempre conocemos, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de dinámicas en territorio que a veces se desconocen porque dicen, pero eso que tiene que ver con el servicio educativo. Te hablo, por ejemplo, del presupuesto participativo, que tiene toda una lógica y una dinámica de inversión ciudadana y de los vecinos sobre el gobierno local y que, claro, como usted señala, a veces también se utiliza en los temas de inversión a nivel de infraestructura del servicio educativo, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento y eso es un valor añadido que muchos directores, directoras de servicio educativo pueden conocer y manejan, pero que a veces está fuera del ámbito, del espectro del UGEL o de la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. Entonces, aquí justo la invitación es en cómo vamos viendo nosotros desde los lugares en los cuales estamos trabajando, seamos UGEL y seamos DRE, en si ya tenemos directivos que son bastante metidos, interesados, que conocen, cómo nosotros potenciamos ese trabajo que ellos tienen, ¿no? Cómo nosotros generamos sinergia con ellos, cómo es que acompañamos los procesos de articulación que van teniendo desde las propias instituciones educativas y nosotros mismos vamos viabilizando esas condiciones eh, de redes, ¿no? Para facilitarles a ellos también un poco más su labor, ¿no? Porque, claro, muchas veces nos quedamos a nivel de, cuando pensamos en el servicio educativo, nos quedamos pensando en el desarrollo de las sesiones y en toda la acción pedagógica, pero la gestión del servicio, como mencionaba Iván, pasa por toda una serie de elementos adicionales que ni siquiera es que estén escritos en mis funciones como especialista, como directivo, pero sin las cuales difícilmente voy a poder tener las condiciones que necesito de desarrollo. Entonces, eso por un lado del comentario, Iván, que agradezco. Y por otro lado, claro, ¿no? Y nuevamente volvemos al hecho de la necesidad de tener claridad sobre cómo no solo conozco qué tipo de acciones pedagógicas se están desarrollando, sino conozco cuáles son las condiciones de trabajo que tiene el personal que va a los servicios educativos. Acá Iván nos ha hablado de un docente que se puede levantar a las 4 de la mañana para ir en moto, va y viene de manera diaria, claro, a su jornada laboral hay que añadirle 4 horas más, ¿no? Y ciertamente esa persona, como lo mencionaba Iván, difícilmente va a querer quedarse y va a poder socializar, va a poder estar en otro tipo de espacios, en el lugar donde se desarrolla su trabajo, porque las 2 o 3 horas de desplazamiento que tiene que hacer, le rehusen pues cualquier posibilidad, ¿no? Con el impacto que además esto puede tener en, en el propio docente y en su dinámica familiar, etc. Entonces, importantes los comentarios que nos hace Iván al respecto. Y de ahí, otra vez, ¿no? En esta lámina que les estábamos mostrando es el ver aliados, pero en este caso la invitación, como les decía, no es solo
el identificar aliados, claro, la escuela puede tener, entonces corresponde que también la UGEL tenga un mapeo de aliados que ya hayan visto desde las escuelas. Corresponde también que las DRE tengan un mapeo de aliados y además nosotros ver estos potenciales aliados que están a otro nivel, ¿no? Que ya puedan ser a nivel regional o a nivel provincial, o qué capacidad tengo yo como UGEL de convocar a los alcaldes de todo mi ámbito para facilitar así el trabajo que vayan a desarrollar los directivos, ¿no? Es cómo les aligeramos un poco la carga, ¿no? Y por eso es que finalmente siempre se busca el desarrollar sinergias entre los responsables de todos los espacios, servicios que están ahí y sobre los cuales van a necesitar apoyo, ¿no? En este caso, el sector salud, por ejemplo. Ahí hablábamos desde los gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Lo que se pide es que fortalezcan las coordinaciones con las escuelas y la SUGEL. Bueno, eso mencionamos porque a veces hay gobiernos locales que tienen mucha iniciativa, pero también van como que de frente y no siempre articulan a veces con la SUGEL. Entonces, más bien hay que ver ahí oportunidades de contribución más que otra cosa, ¿no? Y también la necesidad de identificar, por ejemplo, qué elementos puedan tener ellos desde el gobierno local para contribuir con el bienestar de su docente, ¿no? Si lo que necesitamos es espacios de alojamiento, quizás puedan ver que tienen espacios disponibles, ¿no? Si lo que necesitamos también, pues, puede que ellos ya tengan alguna iniciativa de inversión encaminada y se puede incorporar el espacio de alojamiento dentro de ello, ¿no? Y también lo que necesitamos es que se busque que el gobierno local lidere el trabajo en pro del bienestar de los docentes. Por eso hablábamos de hay que generar un discurso del bienestar del docente, no solo quedarnos en, bueno, el bienestar del docente es su sueldo, o el bienestar docente es esto. El bienestar docente, como lo estamos viendo en general en nuestra reunión, es esta condición de trabajo para que pueda estar presente y hacerlo de la mejor manera posible. Iván, nuevamente. Sí, amigo, desde las ONGs se busca la presencia de los alcaldes, en este caso, a través del Consejo Participativo Local, ¿no? Que es el COPALE. Pero muchos de los que lideran el territorio, en este caso los alcaldes, no llegan a estas reuniones. Esa es una debilidad grande también. ¿Por qué? Porque para las mujeres es como una oportunidad exponer, ¿no? Las necesidades principales con lo que cuenta pues el sector de educación. Y como vuelvo a recalcar, a veces la poca presencia o participación de los alcaldes es mínima, ¿no? Y muchas veces solamente envían algún representante sin capacidad pues de decisión. Ese es un gran problema también. Sí, muchas gracias, Iván, efectivamente, ¿no? Para conversar se necesitan dos, como usted dice, ¿no? Y si en el espacio justo del COPALE no van los representantes de los gobiernos locales, difícilmente vamos a poder lograr y cerrar estos procesos, ¿no? Bueno, les comento que nosotros, además de tener estos espacios que en esta oportunidad estamos congregando un primer grupo de dirección y gerencia regional de educación, también estamos buscando sostener espacios con asociaciones de municipalidades para trasladar esto que Iván nos retrata, ¿no? Hay que buscar estas sinergias, hay que buscar este trabajo en conjunto. Y sobre todo esto, porque ahora les vamos a mostrar algo que queremos compartir con ustedes, este, que tiene que ver con, eh, cómo podemos ir priorizando, cómo podemos ir contribuyendo, ¿no? Con estas herramientas para promover el bienestar de los docentes. Entonces, nosotros como equipo hemos elaborado un par de herramientas, queremos compartir con ustedes eh, de manera rápida. Vamos a revisar con ustedes estos documentos y luego ustedes van a poder tener acceso a ellos, ¿no? A esos documentos. Pero además, lo que queremos ver es que ustedes puedan también contribuir desde su experiencia en ver cómo
si estos traducen o no traducen su realidad, si es que más bien pueden ser mejorados, si es que estos de repente no dialogan en absoluto con las situaciones que ustedes ven. Entonces, vamos a revisar brevemente dos documentos que hemos trabajado para contribuir con el que ustedes puedan iniciar sus propias gestiones, en este caso, para proveer de espacios de alojamiento temporal a los docentes. Y vamos a ver otro que se refirió a tratar de desarrollar mecanismos para proveer de mecanismos de desplazamiento, ¿no? Un poco algunos temas que han estado saliendo. Entonces, este está referido a espacios de alojamiento temporal. Les escribo brevemente cómo es que va. La primera parte siempre está referido a cuál es la normativa técnica existente, ¿no? De momento, lo que existe referido a espacio de alojamiento temporal son dos resoluciones viceministeriales, la 104 y la 208, ambas del año 2019, que están referidas a los criterios de diseño para locales educativos. La 104 está referida al nivel inicial y la 208 está referida a los niveles de primaria y secundaria. Y en este caso, bueno, los objetivos de ambas normas es establecer criterios de diseño específicos de infraestructura educativa que requieren los servicios de los niveles que se han descrito, ¿no? Y así contar con servicios educativos de calidad. Entonces, la primera parte, insisto, es ver qué normativa está de momento. Si es que se actualiza, la cambiaremos y les pasaremos, pero esto es lo que hay hasta ahora. Entonces, en base a ambas normativas, ¿qué es lo que nos describe? Entonces, por ejemplo, los espacios de alojamiento temporal son llamados espacios complementarios. En el caso inicial, o sea, pueden ir para los ciclos 1 y 2, ¿no? Son espacios de bienestar. Y nos dice en qué parte de la normativa, para que ustedes mismos puedan revisar, se hace la descripción. En este caso, artículo 13, numeral 1322, se hace la descripción de lo siguiente, ¿no? En el caso a nivel inicial, dice que estén conformados por diversos ambientes que garanticen el alojamiento en condiciones de confort. Se implementa si es que se requiere. Tanto para inicial como para primaria y secundaria se señala esto, que no necesariamente tienen que estar en el local del servicio educativo y que si lo hicieran, los accesos sean diferentes, ¿no? O sea, no pueden tener un acceso hacia los ambientes pedagógicos, el acceso al espacio de alojamiento, ¿no? Bueno, eso es la primera parte, y luego no pueden usarse espacios pedagógicos para el trabajo, para el alojamiento, ¿no? Menos, y tampoco se pueden desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje en los espacios de alojamiento. No hay tutorías personalizadas, no hay nada. Aquí hay que tener mucho cuidado y mucho celo con el bienestar y la integridad de los estudiantes. Los servicios, a nivel de servicios básicos, se señala que estos, si tienen medidores, van a ser diferentes al del servicio educativo como al de la comunidad. Y más o menos el resumen de los ambientes con los que debería contar este espacio de alojamiento son dormitorio, cocina, espacio para comer, sala de estar, lavandería, servicios higiénicos, y las medidas también están dadas en esta norma técnica, ¿no? En este caso también esta misma norma, la 104, señala que el espacio de alojamiento es considerado equipamiento entorno, el cual es solo de uso exclusivo para adultos, y se recomienda que no se encuentre a más de 10 minutos, en caso que no esté en el mismo local educativo, se recomienda que no se encuentre a más de 10 minutos del servicio educativo. En el caso de primaria y secundaria, que era la RBM 208, la descripción sobre lo que corresponde la podemos encontrar en el artículo 12, y en una serie de anexos se va a describir a qué tipo de servicios corresponde. Entonces, aquí también nos da cuenta que son espacios similar a lo inicial, deben tener condiciones de confort, se implementa siempre que se requiera, ¿no?
Igual no es que tiene que estar dentro del servicio educativo, si está en los accesos independientes, no pueden ser utilizados para actividades de enseñanza-aprendizaje, con lo cual lo que aquí debería quedar claro es que no puede entrar ningún menor de edad a estos espacios. No existen tutorías personalizadas ni nada de eso. De manera similar, los servicios medidores tienen que ser independientes y también son los mismos espacios que se planteaban, ¿no? ¿Para qué tipo de servicios educativos se aplica entonces? De acuerdo inicial, en el caso de la RBM 104, inicial no especifican ni siquiera la diferencia si es rural o urbano. Dicen que pueden ir tanto para ciclo 1 como para ciclo 2. Sin embargo, no señalan algo explícito para los programas no escolarizados, sino que habla de solo programas escolarizados. Y en el caso de primaria, nos señala, hay toda una serie de anexos en los cuales se habla de todo lo que es multigrado rural, o sea, entre 1 a 5 docentes, ¿no? Y en secundaria se habla de dos modelos de servicio educativo, ¿no? Las secundarias en alternancia y las secundarias con residencia estudiantil, ¿no? En este caso, hay una nota que estamos poniendo porque a nivel de la RBM 066, nosotros hemos propuesto una definición que solo la atañe a esa norma referida a ámbito complejo, ¿no? Entonces, por ámbito complejo estamos viendo esta asociación de rural, frontera, BRAIN, considerando los padrones de instituciones educativas publicadas en las normas del MINEO. En ese sentido, los servicios iniciales estarían ubicados en zonas urbanas. Mejor dicho, no entrarían los que estén en zonas urbanas, disculpen. Ahora, les mostraba todo eso como para conocer un poco la estructura del documento, que empieza con lo normativo, empieza con qué me describe eso normativo para el caso de alojamiento, y luego ya se plantea una ruta de trabajo, una ruta de acción. Insistimos que es una propuesta, ustedes la pueden mejorar, ustedes pueden ver de repente que sea más óptima si es que tienen otro tipo de experiencias. La idea es que esto les sirva de ayuda u orientación. Entonces, antes de empezar a promover este tipo de espacios, lo primero es ver que, claro, eh, hay que destacar nuevamente el rol de la articulación territorio, ¿no? Entonces, si bien muchas de las acciones que están acá se pueden plantear desde mi competencia como GEL, como DRE o como gobierno local, en realidad todo esto va a poder realizarse o va a ser mucho más sencillo si es que articulamos, si es que tenemos claridad en cuáles son los objetivos que nos proponemos, si es que el sentido de ello va primero. Así que casi siempre este proceso inicia por mapear cuáles son los aliados que pueda atender en el territorio para poder encaminar esto, ¿no? Pueden ser estatales, privados, no gubernamentales, mesas de trabajo, etc. Y tal como mencionaba por ahí el compañero Iván, los copales son espacios críticos, ¿no? Por el rol que tienen en promover la participación de los actores en temas educativos. Y el otro tema importante es que vayamos generando nosotros nuestro propio discurso del bienestar, ¿no? O sea, tenemos que nosotros mismos tener claro por qué es importante promover el bienestar, ¿no? Y en ese caso, por qué es importante promover el bienestar de los docentes. Y nuevamente la idea es promover el bienestar docente, no es solo promover el bienestar de esa persona, sino que también es una apuesta por la sostenibilidad del servicio educativo. Y si yo le brindo estas condiciones, entonces va a estar en mejor disposición y va a tener mejores condiciones para realizar su trabajo. Entonces, esos son como dos elementos de gorro para poder empezar el trabajo. Y luego ya viene una ruta sugerida para poder desarrollar ese proceso, ¿no? Si queremos promover espacios de alojamiento temporal, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las posibles zonas donde se requiera el espacio de alojamiento, ¿no? Entonces, en ese caso, primero es ver servicios educativos que existen y que cumplen estas condiciones que estábamos mencionando, ¿no? Primarias multigrados, y secundarias de esos dos modelos educativos.
Luego ver, ¿existe o no existe algún proyecto de inversión en mi ámbito que sea en formulación, evaluación, ejecución con expediente formulado en proceso? O de repente hay algún proyecto de inversión que fue requerido y que fue desestimado por falta de sustento o está observado el momento. Ese puede ser un espacio en el cual podamos incorporar esa necesidad. El conocimiento que tengamos de los servicios educativos que estén en nuestros ámbitos y en los que sepamos que el traslado es costoso, toma mucho tiempo, es inseguro o no existe una frecuencia adecuada de medio de transportes que posibilite el desplazamiento frecuente del personal de la escuela, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos más o menos idea de los lugares. Ya sé qué tipo qué tipo de ámbitos puedo llegar. Ahora, ¿el lugar es lo mismo que toda la población? No, no necesariamente, porque yo puedo tener una escuela en la cual sé que llegar ahí es costoso, es difícil, etcétera, pero de repente yo tengo algunos docentes que ya viven ahí, que ya se trasladaron hace tiempo y ya hicieron de esa su residencia. Entonces, no necesariamente el 100% de los docentes de ese lugar que hemos identificado va a requerir este tipo de espacios, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer de diversas maneras, ¿no? Viendo los registros de UGEL, trabajando en coordinación con los equipos directivos de las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, o incluso podemos ver quién quizás está ahí, pero los lugares donde están no tienen buenas condiciones, ¿no? Entonces, sobre eso podemos hacer un pequeño listado. Ahora, ¿cómo vamos promoviendo, vamos ya gestionando estos espacios? El primer elemento es ver si es que hay espacios disponibles en el ámbito de la escuela, que pueden ser hospedajes, hay hospedajes municipales también, puestos de salud, entre otros. O sea, es tratar de ver, ¿existe una infraestructura en la zona que podamos utilizar, ¿no? Si existen, entonces hay que evaluar diversos aspectos, si es que nos lo pueden ceder en uso, qué condiciones mínimas requiere, si es que requieren alguna adecuación, etc. O sea, hay que ir viendo algunos elementos si existieran espacios. Si no existe ningún espacio, entonces se puede considerar la posibilidad de construirlo, ¿no? Siempre que hayan también condiciones que cumplan la normatividad vigente, por ejemplo, los temas referidos a el saneamiento físico legal. Entonces, antes de pensar siempre construir, lo primero que vemos es si es que hay algún otro elemento. Si no encontramos espacios si no encontramos ni locales ni terrenos disponibles, pero sí pueden ser prestados o cedidos por un tiempo, sobre todo si son servicios unidocentes, multigrados, y no es que veamos que vayan a crecer mucho en atención, entonces es posible de solicitar apoyo también con módulos prefabricados, ¿no? Más adelante con el gobierno local, el gobierno regional, etcétera. ¿Dónde deberían estar ubicados estos espacios de alojamiento temporal? Aquí lo principal y lo crítico es que sea una decisión que se tome considerando el ámbito, ¿no? Hay que tratar de ver que sean de manera más o menos cercana a la comunidad, ¿no? Que existan espacios, o si es que existen espacios dentro de la institución educativa. Y en ese caso, no existe una receta para ver cuál es el mejor lugar. Hay que ver cuáles son las condiciones que tenemos en el ámbito. Y aquí también una sugerencia es ver que puedan participar en esta decisión, por ejemplo, los COPALE o los COPARE u otras autoridades del centro poblado para tratar de ver cuál puede ser el mejor lugar donde se provean o acondicionen los espacios de alojamiento temporal para los docentes. Como mencionábamos, si es que tienen que hacerse fuera del local del servicio educativo, en el caso inicial se señala que no estén a más de 10 minutos y se sugiere que sean ubicaciones seguras, de preferencia cercanas o dentro del centro poblado, y que haya una presencia de servicios básicos, ¿no? Ahora, una cosa es tener el espacio de alojamiento, hay que tratar de proveer también la infraestructura y el mobiliario, entonces lo que se sugiere es que también
implique el buscar que se gestione, digamos, si va por un proyecto de inversión, todo lo que es infraestructura inmobiliario sigue una lógica, ¿no? Sigue la lógica del invierte.p. Otro camino es también tratar de ver el financiamiento con recursos propios, gestionar con otros actores, ¿no? Es tratar de ir viendo, no es solo proveer el espacio de alojamiento, sino también tratar de identificar las posibilidades que tengamos en el ámbito, ¿no? Donaciones, etcétera. Por eso es que se trata de ver el contar con los aliados, ¿no? En algunos lugares donde haya empresas, quizás puedan hacer también obras por impuestos u otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, la idea es tratar de ver que aparezcan cuáles son las necesidades para ver cómo es que podemos abordarlas, ¿no? Y como se mencionó, también se puede ver el uso de módulos prefabricados, ¿no? Se sugiere, ¿no?, que se priorice principalmente a los docentes para ocupar dichos espacios, ¿no? Actualmente, lamentablemente, no tenemos experiencias registradas, me refiero a registradas, o sea, sistematizado, ¿no? Porque sí sabemos de lugares donde van con sus familias, pero no tenemos esa experiencia registrada como para poder ver o plantear cuál sería la dinámica. Pero si en territorio finalmente la encuentran, y ver que pueda venir algún docente con su familia, hijos, la idea es ver que siempre prime la seguridad y la integridad de los menores de edad. Entonces, ese es un tema crítico, ¿no? No solamente pensemos en los estudiantes, sino también los hijos de los propios docentes, ¿no? Y pensemos que de repente puede ser un espacio que se tenga que compartir con otro docente. Entonces, por eso es que si habláramos de prioridad, la prioridad creemos que debería ser que sean principalmente docentes, solamente espacios entre docentes. Pero si las condiciones de realidad demandan otro elemento, entonces hay que tratar de ver cómo aseguramos que se provean de las condiciones de seguridad para los menores de edad. A nivel del financiamiento de los servicios básicos, la normativa recomienda el uso de medidores independientes, ¿no? Pero no se determina quién finalmente financia o no el uso de los servicios. Entonces, eso es un tema que queda en el aire, puede ser costeado por el docente, en tanto que quizás si ya se le está proveyendo el espacio de alojamiento, de repente puedan ellos costear sus propios servicios. O sea, eso está a nivel de sugerencia. Si es que la comunidad u otros deciden hacer el financiamiento, entonces que se haga, ¿no? La alimentación, no, como sabemos, no se considera la alimentación del docente dentro de la alimentación de los estudiantes, ¿no? O sea, los programas alimentarios no la consideran. Entonces, a nivel de alimentación también podría ser costeada por los propios docentes. El uso de los ambientes, como se mencionó, es solamente para descansar, dormir, alimentarse, la higiene personal del propio docente. No se permitirían realizar eventos, reuniones u otros, y bajo ningún motivo, nuevamente, podría ingresar un estudiante o algún menor de edad al espacio del alojamiento docente. Claro, siempre que no sean sus hijos, ¿no? En caso que sea. Entonces, eh, lo que veíamos respecto a los temas de alojamiento temporal es que si se van a asignar estos, se sugiere que también se suscriba algún tipo de compromiso, condiciones de uso y de cuidado, así como el plazo de vigencia en estos, ¿no? O sea, no es que simplemente abrimos la puerta y le decimos, bueno, ya ténganlos, sino también que se establezcan todos esos, varios de los elementos que se han descrito de manera eh, formal, para que si el docente se va o si entra otro docente, etcétera, o si cambian autoridades, todo el mundo tenga claridad de bajo qué condiciones se otorgaron estos y cómo es que se desarrollan estos, ¿no? Entonces, esa es la herramienta referida a espacios de alojamiento temporal, cuya
compartirles brevemente cuál es la que estamos proponiendo para los servicios de desplazamiento. Les recuerdo también que, por favor, en el chat de la reunión pueden ver el registro de asistencia. Aún faltan 11 personas registrarse, por favor. Y si no tienen el registro de asistencia, va a ser difícil que luego puedan acceder a la presentación y a las herramientas que les estamos proponiendo ahora. Denme un minutito y les muestro el otro documento. Ya, esta es la herramienta referida a la gestión de mecanismo de traslado. Tiene una estructura similar a la que hemos visto. También empieza con un marco normativo. Este es un marco normativo que lo voy a pasar rápidamente. Está referido, tiene mayor énfasis en todo lo que es la administración pública, ¿no? Esto es para todos aquellos que se vayan a acercar a esta herramienta y que tengan tranquilidad de saber el por qué es que sí pueden desarrollar este tipo de acciones, ¿no? Dónde se asienta todo ello. Entonces hay una revisión amplia al respecto y también hay se les comparte que actualmente hay un convenio marco vigente entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa. Pues ya se está viendo la renovación, que permite el traslado de pasajeros y de bienes hacia ámbitos alejados, ¿no? Aquí hay incluso la ruta de qué tipo de acciones se requiere y se precisa para poder gestionar estos traslados, ¿no? Que implica saber la ruta de destino, la fecha de hora estimada de uso de vuelos, por ejemplo, cantidad de pasajeros, datos, tipo y volumen, peso de carga, porque claro, si estamos hablando de vuelos de la Fuerza Aérea, no es solo saber, sube Alfredo, sino es sube Alfredo con cuántos kilos, qué tipo de espacios o condiciones requiere para ese traslado. El motivo del uso del servicio, punto focal para que coordine todas las acciones y que se sustente que efectivamente son lugares a los cuales no hay ninguna otra posibilidad de llegar, ¿no? Entonces esto también lo compartimos con ustedes, que es ese convenio que tenemos todavía con el Ministerio de Defensa. Entonces, aquí también, de manera similar al otro documento, se plantea, ¿no?, el trabajo de condiciones previas antes de empezar estas acciones. Empieza con resaltar la importancia de la articulación territorial, el posicionamiento de bienestar, que es similar a lo que vimos antes. Y aquí, en el caso del mecanismo de traslado, se proponen 3 mecanismos para poder ver cómo abordar este traslado. El primero es la colaboración interinstitucional para el caso de docentes que trabajan en zonas complejas. Ya les mencionamos esa definición, la estamos entendiendo para todo lo que es zona rural, zona brain, zona de frontera. De otro lado está la promoción de descuentos en el pago de pasajes terrestres y finalmente el requerimiento de servicio de transporte a empresas privadas que puedan estar en nuestros ámbitos de trabajo en el marco de sus compromisos de responsabilidad social empresarial, por ejemplo. Entonces vamos a empezar un poco por la ruta para el primer mecanismo, que es colaboración interinstitucional. Entonces, sigue un proceso similar al que vimos con alojamiento, ¿no?, que empieza por ver cuáles son los ámbitos, ¿no? Entonces, aquí es muy parecido al tema de alojamiento, porque claro, son condiciones muy asociadas, ¿no? Al lugar donde me cuesta mucho llegar, probablemente tampoco tenga dónde quedar. Entonces, alojamiento y desplazamiento en esas primeras partes fluyen de manera similar, ¿no? Considerar ver las escuelas ubicadas en lugares con accesibilidad limitada, costosa, que toma mucho tiempo, sea riesgosa, o sabemos que que no existe medio de transporte o los medios que existen son muy complicados, ¿no? Además que sepamos de docentes que no son de la zona. Hay diversas fuentes que se pueden utilizar para ver esto. No hay un criterio cerrado y definido. Entre las fuentes que proponemos está, por ejemplo, el uso de reportes estadísticos sobre la escuela. O sea, podemos saber cuáles son las escuelas que demoran más en empezar el año escolar y que probablemente se deban no contar con la plana docente, ¿no?
Podemos utilizar algunos registros como el AINI, un registro de contrato de la SUGEL, para ver si es que los docentes provienen o no provienen de la zona, ¿no? También hay especialistas de UGEL muy diversos que conocen esta realidad, no siempre son especialistas pedagógicos, muchas veces son los responsables administrativos, de logística, que conocen mucho sobre el desplazamiento, sobre todo en la producción de materiales, y saben dónde están o dónde no están en los servicios educativos y sobre todo los retos para poder llegar hacia ellos, ¿no? El DNI no es necesariamente la fuente más confiable, porque muchas veces no actualizamos los datos del DNI, en ese caso, ¿ya? Y nuevamente, si no tenemos todo eso, podemos y proponemos por ahí una pequeña matriz que podemos trasladar a los directores de los servicios educativos para que completen un poco esta información. La parte que hice en Nexus, no, porque eso obviamente viene de Nexus, pero nos permite hacer un contraste, ¿no? Entonces, por servicio educativo, podremos hacer algunas preguntas como si el servicio requiere apoyo prioritario para el traslado docente, cuál sería el medio de transporte requerido, si actualmente tiene algún tipo de apoyo o no, y si en la zona existen o no existen medios de transporte fluidos que nos permitan entrar e irnos, por ejemplo, el mismo día, ¿no? Entonces, esa es una propuesta, herramienta que puede servirles para ir priorizando e identificando las zonas. Entonces, tengo zonas, de manera similar al caso anterior, ahora corresponde ver beneficiarios, ¿no? Igual, no necesariamente todas las personas que estén en un ámbito van a requerir estos servicios. Como parte de la base de datos, puede convenir tener también ya padrones, relaciones, ¿no? Con las personas que podrían requerir esto. ¿Cuáles serían los medios de transporte, los vías de transporte que se requerirían para poder viabilizar estos mecanismos? Podemos tener incluso más de uno, ¿no? No necesariamente siempre, pues, de repente a algún lugar se va por vía aérea, pero también se puede ir por vía fluvial, ¿no? Es importante también ver que pueden existir lugares o docentes que ya tengan algún tipo de servicio, pero que no es el más adecuado, ¿no? Entonces, es también bueno que se le registre. Y si es que hay aliados que ya estén apoyando, también es importante ver ello, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay algún lugar que ya tiene algún nivel de apoyo, entonces corresponde que nos centremos en los lugares que quizás no tienen ninguno. O eventualmente podríamos mejorar las conexiones de los que ya tienen algún tipo de mecanismo de apoyo de momento, ¿no? Entonces ya tenemos zonas, ya tenemos personas, corresponde ahora mapear cuáles pueden ser las rutas, ¿no? Entonces aquí hay que identificar esto viendo ya otro tipo de elementos, ¿no? O sea, los lugares donde quiero llegar y los lugares de donde puedo salir, ¿no? Y esto va a pasar mucho por los posibles aliados que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si mi aliado es la Fuerza Aérea, es el Ejército, sus puntos de llegada no necesariamente van a ser las instituciones educativas, sino van a ser sus bases aéreas o si el traslado es por helicóptero va a tener que ser algún punto medianamente cercano al servicio educativo, ¿no? Pero no va a ser el mismo servicio porque, por ejemplo, los helicópteros suelen levantar a veces los techos y requieren también una serie de espacio para poder aterrizar. Entonces, no es tan sencillo siempre ello. Entonces, ver esta identificación de las rutas nos permite también mapear cuáles pueden ser los servicios atendidos, ¿no? Eh, y por ello es necesario que sea una definición en conjunto nuevamente, ¿no? No solamente un actor hace esta lectura, sino también todos podemos participar para poder ver, todos los aliados, disculpen, con quienes estamos trabajando, podrán ver este proceso de mejor manera. Y claro, cuando veamos los medios de transporte a utilizar, también es, como mencionamos, ver de los que actualmente pueden estar usando, quienes, si es que son insuficientes, costosos o inseguros, ¿no? La frecuencia de traslados es otro elemento a considerar y que va a tener que ver con la mayor o menor complejidad en cuanto al acceso de zonas, ¿no? Además de los costos, en algunos probablemente
no va a poder ser muy frecuente, van a ser ingresos y quizás las salidas no van a ser semanales, mensuales, o incluso en algunos lugares serán anuales o con cierta periodicidad. Esos son elementos que se tienen que tener claros y previstos desde el inicio, ¿no? Creo que como mencionaron por ahí también ustedes al inicio de la reunión, ¿no? Necesitamos tener claridad de cuáles son las condiciones de trabajo. Entonces, si estamos gestionando estas condiciones, esta sería uno de los elementos a comentarle a los docentes, ¿no? Aquí podemos garantizar tu llegada y tu salida, pero no es que vas a tener una llegada y salida con una frecuencia muy corta, porque es complejo siquiera gestionarlo, ¿no? Determinar los aliados, como mencionamos, es uno de los puntos de inicio, en realidad, y pasa por lo que ya hemos visto. Entonces tenemos las rutas y vamos viendo qué tipo de aliados nos pueden apoyar con eh, viabilizar estos mecanismos. Si ya tenemos algún acercamiento, experiencias previas, también eso es importante. Quienes suelen tener vehículos de traslados amplios y por distancias largas suelen ser las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. En ese caso pensemos principalmente en ellos en traslados en selva, en zonas, y principalmente en zonas de selva, ¿no? Gestionar los mecanismos de traslado entonces implica que ya tenemos la ruta, las cantidades, las frecuencias, los aliados y empezamos a ver los mecanismos de colaboración que esto traiga, ¿no? Con actores públicos o privados, ¿no? Entonces es necesario que también se vean, cuando estemos ya viabilizando estos servicios, algunos aspectos críticos, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de salida, límites de peso, características de los transportes? Porque a veces las personas llegan a un vuelo de la Fuerza Aérea y piensan que existen las mismas condiciones que en un vuelo comercial y esto no es así. O a veces pueden llegar a un lugar pensando que va a haber una sala de embarque y no es de la misma manera que cuando uno aborda un vuelo comercial. Además que existen límites en el peso, y a veces podemos estar llegando con un montón de cosas y van a tener que dejarlas. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que quedar claras desde el inicio, ¿no? Además de que ciertamente se recomienda que cualquier mecanismo de transporte o traslado que se identifique cuente con un seguro, ¿no? Y que se tenga claridad también de cuáles son las limitaciones para las personas que puedan requerir usar este tipo de servicio, ¿no? Para viabilizar la colaboración hay diversos mecanismos, ¿no? Entonces, algunos de estos pueden ser la suscripción de convenios, que principalmente se da, sobre todo si es que es la Fuerza Aérea, si es que son mecanismos de instituciones públicas, pero también hay otro tipo de acuerdos que suelen tener, ¿no? Como otro tipo de colaboraciones, a veces que no requieren un camino institucional tan complejo, ¿no? Pueden darse una serie de contingencias durante el desarrollo de los traslados, ¿no? Entonces es importante que se evalúe la posibilidad de cursos de acción ante estas contingencias. De repente se presenta lluvia en la zona, entonces eso puede implicar entre trasladar, entre detener o posponer los traslados, mapear rutas alternativas. Si se dieran otro tipo de situaciones de emergencias, también contar con directorios, prever los seguros contra accidentes, entre otros, ¿no? Les mencioné que habían dos casos, dos mecanismos especiales. Uno pasa por, si es que en mi ámbito existen empresas u otros que puedan actuar bajo mecanismos de responsabilidad social, como por ejemplo alguna minera. Entonces, la ruta es similar a lo que hemos visto, solo que probablemente la forma en la cual se viabilice el mecanismo de traslado ya se desarrolle en base a los acuerdos previos que existan, ¿no? Y si es que no está un acuerdo previo, el trasladar a los docentes puede ser más bien una oportunidad para promoverlo. Existe un mecanismo adicional que es la promoción de descuentos en los pasajes para docentes. Esto lo hacemos porque hemos visto una experiencia en alguna DRE que se dio en pandemia, y que en buena cuenta lo que se hizo fue establecer un convenio con un par de empresas de transporte y hicieron un medio pasaje para los centros, ¿no? Entonces,
Es posible, sí, esto es posible desarrollar, pero implica un nivel, en este caso, de involucramiento principalmente desde el gobierno regional, ¿no? En el cual tendría que congregar a las empresas para desarrollar su proceso de negociación y ver bajo qué mecanismos ellos eventualmente pueden proveer y brindar estas facilidades para los docentes, ¿no? Pues lo mencionamos en base, insisto, a esta experiencia que sabemos que algunas regiones han tenido. Y ya para cerrar esta parte, un elemento crítico también es que podamos, en el caso particular de desplazamiento, tener claridad del seguimiento y la evaluación que hacemos del proceso, ¿no? Entonces, en procesos es importante ver si es que estamos cumpliendo los hitos o los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Hay muchos mecanismos y herramientas para hacer monitoreo. Aquí no vamos a escribirlos. La idea es no complejizarnos, sino más bien que ustedes utilicen lo que ustedes ya tienen, pero que siempre traten de dar cuenta de algunos temas críticos, ¿no? Si estoy cumpliendo los objetivos que nos propusimos, si tengo claridad de quiénes son los responsables que tienen que llevar a cabo y si los plazos y las tareas propuestas se están desarrollando. Hay otro tipo de evaluaciones a medio término o al cierre del proceso, con lo cual podremos decir si es que implementamos todo el proceso o no, y también es importante destacar cuáles son los aprendizajes y las buenas prácticas adquiridas, ¿no? Los aprendizajes también parten de los errores que podemos haber tenido, ¿no? No siempre es solo lo que nos va bien, sino también en aquello que nos va mal. Y finalmente, como todo proceso de implementación y gestión de algo, es necesario que se prevean los mecanismos de verificación, como por ejemplo registros de pasajeros con información clave, DNIs, son elementos críticos, ¿no? Que nos permita dar cuenta que estamos atendiendo a las personas que nos propusimos. Ya se ha visto en experiencia de traslado de algunos docentes hacia algunas zonas en apoyo que de pronto aparecían personas que ni siquiera se habían registrado, ¿no? O personas que se hacen pasar por docentes y que luego todo este apoyo, toda esa gestión que se desarrolla, pues perjudica a otros que más bien podrían haber usado el servicio, ¿no? Entonces, esta es la herramienta de alojamiento, disculpen, de desplazamiento. Nuevamente, por favor, me olvidé decirles, también pueden ir escribiendo en el chat si tienen dudas, preguntas sobre lo que estamos compartiendo ahora. Entonces, igual registren por favor su asistencia, terminen de registrar su asistencia. Ahora, para ya ir cerrando, algunos comentarios. Les decía que también en cuanto a los temas de salud, una de las medidas que estamos promoviendo están referidas a cómo incorporamos a los docentes en las campañas de salud que existen actualmente. Sabemos que hay toda una dinámica referida a la salud escolar. Ya existe un mecanismo de trabajo, nos mencionaba el compañero Iván que las de escuela ya suelen tener este mecanismo de negociación, redes de trabajo y los establecimientos de salud que puedan existir en sus ámbitos, y esto se aplica para urbano o rural, ya tienen esta dinámica, ¿no? Entonces, si ya existen, lo que proponemos acá es que puedan incorporar a los docentes, directivos e incluso al personal administrativo como parte de estas acciones. Ahora, no necesariamente se les pide que se les dé una atención médica, porque incluso en ese punto el establecimiento de salud puede señalar, no son mi público objetivo porque ellos tienen seguro. Ya, está bien, eso es válido, pero lo que se puede hacer es tratar y sugerirles que se haga algún proceso desde la prevención y promoción de la salud de los docentes, ¿no? Por ejemplo, que trabajen temas referidos a las enfermedades que frecuentemente más aquejan a los docentes. Problemas respiratorios, problemas eh, musculares, ¿no? Hay algunas enfermedades que sabemos que afectan más a docentes en algunos ámbitos. Esa es información que estamos tratando de trabajar para poder compartir con ustedes también. Pero aquí la idea es que se trate de incorporar al personal en este tipo de espacios y también puedan entonces
contar con esas acciones para ir viendo cómo el docente tiene una posibilidad de prevenir y mejorar sus condiciones de salud, ¿no? Entonces, en este punto, bueno, no sé si es que pudieron registrar sus preguntas en el chat, pero si alguien tiene igual alguna consulta, por favor les pedimos que las registren para poder dar lectura. Si vemos que están escribiendo ya sus consultas en el formulario en el chat, ya están poniendo sus preguntas en el chat y con eso podemos ir abordando las respuestas. Y más bien, algo que queremos comentarles es que, nuevamente, ¿no? Ustedes cuando terminen la reunión, hay una encuesta de satisfacción. Al terminar la encuesta de satisfacción van a poder acceder a todo el material que se ha trabajado en este espacio. Y queremos nuevamente hacerles la invitación a que no solo lo revisen, sino que también se propongan ustedes el desarrollo de acciones para promover el bienestar de sus docentes. Esperamos antes del cierre de año también poder otorgarles una herramienta con información estadística que permita tener perfiles regionales sobre el bienestar de sus docentes, información que dé cuenta sobre la salud, que dé cuenta sobre estos temas que hemos estado viendo referidos a la afectación en cuanto a las distancias, en cuanto al tema de alojamiento y otros elementos en general, para que ustedes puedan también considerar esto, ¿no? A veces, bueno, disculpen un poco por los inconvenientes en demorar la reunión, me olvidé mencionar algunas cosas, y es que, claro, hay varias regiones que ya realizan acciones en pro del bienestar de los docentes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de la región Ayacucho, que el año pasado incluso ganaron en cuanto al premio de gestión que promueve la DIFOCA, ¿no? Ganaron en cuanto al premio de gestión educativa, porque lo que ellos hicieron fue desarrollar una iniciativa para promover acciones de bienestar socioemocional, que por ejemplo no se ha mencionado en esta reunión, pero como les decía, la idea es que puedan abordar todos los temas que consideren, y lo han hecho más sostenible, ¿no? Entonces, la región de Ayacucho aborda incluso estudiantes, pero aborda todo el personal del servicio educativo. Entonces, existen experiencias en las cuales ustedes ya están abordando estos temas. Lo que queremos hacer, lo que hemos pretendido en esta reunión es más bien darle algunos énfasis en otras condiciones que muchas veces no tenemos en cuenta y que más bien en estos lugares más alejados posibilitan que el docente pueda estar y pueda llegar a tiempo, ¿no? Disminuyendo los efectos un poco complejos que mencionamos al inicio. Entonces vamos a ir revisando algunas de las consultas que tienen. Ya, a ver, por ejemplo, una primera pregunta que nos dicen es, ¿desde cuándo se ponen en marcha estos beneficios? Ya, a ver, más que beneficios, lo que estamos viendo son acciones que todos tenemos que desarrollar para que se puedan, tener en nuestros territorios, ¿no? Entonces, al inicio de la reunión justo mencionábamos, todo esto está en el marco de competencias compartidas, tanto a nivel nacional como a nivel regional y nivel local. Entonces, no va a ser una acción solamente desde el ministerio, como decimos, por ejemplo, a nivel del ministerio estamos promoviendo estos convenios marco con las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, etcétera. Pero a nivel regional y a nivel local se pueden, y sobre todo se pueden encaminar las medidas referidas a los espacios de alojamiento y las medidas de traslado. Entonces, este es un trabajo conjunto y este es un trabajo en el cual nos tenemos que involucrar todos. No es, y claro, la RBM está vigente desde el mes de junio, fines del mes de junio. Entonces, las acciones, todo lo que podamos plantear y proveer desde ahora, está digamos, en nuestras posibilidades, ¿no? Ciertamente, el perfil de los especialistas que están convocados a esta reunión
es bastante amplio, ¿no? Aquí hay especialistas muy variados. Y por eso también se pidió que puedan participar incluso especialistas de planificación, ¿no? De recursos humanos, no solamente y especialistas referidos a los temas de bienestar, porque como saben también existen los equipos de gestión del bienestar, ¿no? Entonces, nuevamente, así como el bienestar del estudiante no está en manos de solo un especialista, promover el bienestar del docente tampoco lo está, y más bien requiere el concurso de varios especialistas en este proceso. Entonces, ciertamente, eso es algo que va a poder estar ahí. Ahora, me olvidaba mostrar, discúlpenme, desde terminar la reunión, por favor, vayan llenando la encuesta de satisfacción y ahí queremos dejarle nuestros datos del equipo de bienestar docente. Entonces, si ustedes desean, sobre lo que hemos conversado, iniciar un proceso más a detalle dentro de su región, quieren conversar sobre algunas ideas que ustedes puedan ir teniendo, ahí están nuestros datos, tanto de quienes habla Alfredo Escobar como de Rocío Bosser, especialista también de la coordinación de bienestar docente del Minedu, para que podamos iniciar procesos de diálogo con ustedes, si es que deciden ir empezando, que ciertamente es la invitación, ¿no? Ya varios de ustedes al inicio comentaban toda la serie de dificultades y retos que tienen los docentes de sus ámbitos. Entonces estamos justo acá para tratar de abordarlos en conjunto, ¿no? Y para tratar de resolverlos de la mejor manera posible. Entonces les pedimos que por favor completen la encuesta de satisfacción e inmediatamente les aparece el QR para poder hacer la descarga y la asistencia. Y justo ya estamos cerrando el tiempo de la reunión. En el chat nos pone, ¿no? Es necesario el desarrollo de esfuerzos multisectoriales para generar condiciones de bienestar, ciertamente, ¿no? Efectivamente, un error es mirarlo solo desde lo pedagógico. Claro, por eso es que aquí es todo lo que se ha planteado aquí, tapa mucho lo pedagógico, sino que más bien apela a las condiciones de gestión intersectorial, como bien señala la especialista de Amazonas, ¿no? Y un tema crítico, por ejemplo, que se puede hacer desde las DREs, pasa por ahí, ¿no? Porque las DRE y las DIRESA, por ejemplo, son parte de la misma Gerencia de Desarrollo Social. Entonces, eso es una forma de escalar también de manera más precisa y más efectiva que a veces cuando vamos solamente desde un solo lado, ¿no? Entonces ya no necesariamente vamos a ir solo por un camino, sino vamos a poder cerrar mejor un proceso con alguien que tiene un puente más rápido, ¿no? O sea, la Gerencia de Desarrollo Social la articula, por ejemplo, con los mecanismos de salud. Entonces, si esa es una de nuestras prioridades, eso es uno de los elementos, ¿no? Hay toda una serie de condiciones estructurales que también se tienen que ir encaminando, como la conectividad, las vías de acceso, ciertamente. Esos son elementos, pero son retos mucho más grandes que los que se abordan en temas de bienestar, ciertamente. Pero es que es necesario mostrarlo. Si no, difícilmente vamos a poder mostrar ello. Bueno, nuevamente queremos agradecerles por su tiempo. Una vez que terminen la encuesta de satisfacción, les va a aparecer el QR para que puedan descargar todos los materiales que se han trabajado. Y ahí está igual la presentación donde van a poder otra vez tener nuestros datos y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan. Muy buenos días con todas y todos ustedes. Hasta luego. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.